la sesión. El tema de hoy día es inmunología básica. Voy a compartir mi pantalla en este instante. Tengo compartida la pantalla. Ustedes me confirman la visualización. ¿Me confirman? Sí, doctora. Hola. Sí, se ve. Sí, doctora, sí se ve. Ya, listo. Sí, Buenas se hizo, tardes. doctora. Listo. ¿El audio también es bueno? Sí, doctora. Perfecto, muy amable. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es la inmunología básica. Para ello vamos a traer algunos conceptos básicos, ¿no? Para ir entendiendo a qué se refiere cuando nos encontramos a reacciones inmunológicas, patologías inmunológicas. El primer concepto que debemos entender es la respuesta inmune. ¿A qué se refiere, no? Voy a poner en pantalla completa, disculpen. Ya está. Entonces, la respuesta inmune es el mecanismo mediante el cual el organismo primero reconoce, después de reconocer, se defiende. ¿Contra quién? Contra el ataque de agentes biológicos o sustancias químicas extrañas. Eso es la respuesta inmune. Es decir, cualquier cosa que ingrese al organismo, ya sea bacteria, virus, parásitos, alergenos, inmediatamente nuestro mecanismo de defensa primero va a reconocer, luego se va a defender y luego va a atacar, ¿no? Por ende, la inmunidad celular, ¿por quién está mediada? Su nombre lo dice, ¿no? Celular. Está mediada por células y principalmente por los linfocitos. ¿Quiénes son los linfocitos? Recuerden, dentro de la hematopoiesis se encuentran como una célula precursora de la línea linfoide, y estos linfocitos se caracterizan por tener en sus membranas antígenos importantes, ¿no? Hay dos antígenos que las diferencian, que es el CD4 y el CD8. ¿Qué es la inmunidad humoral? La inmunidad humoral, a diferencia de la celular, está mediada por moléculas, no células, moléculas como son los anticuerpos y o el complemento. Entonces, ¿qué es un antígeno? ¿Qué es un anticuerpo? ¿Qué es un epítome? ¿Y qué es la aglutinación? En esta primera parte de la práctica, ¿no? Con mi grupo, hemos tocado el tema de la aglutinación. Vayamos por el tema del antígeno. Miren la diferencia entre un antígeno y un anticuerpo. El antígeno, una sustancia. El anticuerpo, una proteína. Entonces, el antígeno es una sustancia capaz de producir, ¿qué? Una respuesta inmune, porque sabemos que este antígeno se encuentra adherido en la membrana de los linfocitos, por ende, tiene la capacidad de producir esta respuesta inmune. El anticuerpo, más bien, es una proteína producida por el sistema inmune y es de tipo gamma globulina, es decir, la respuesta de esta interacción. El epítome es la fracción de la macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario. Y la aglutinación, como su palabra lo dice, es una reacción de precipitación producto de la unión de ¿quién? Un antígeno y un anticuerpo. La unión de estos componentes va a hacer de que aglutine la reacción. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del sistema inmune? Obviamente, el sistema inmune surge como una función esencial para la vida en un medio donde coexisten tanto agentes patógenos como hospedadores. Y este sistema inmune se convierte en un medio, ¿no? En un medio de cómo vamos a coexistir, si yo gano o si yo pierdo. Es decir, si sigo sano o si me enfermo. Entonces, reconocer es su primera función. Lo propio. Segundo es destruir lo no propio. Y por último, recordar al enemigo. Reconocer se refiere que estos antígenos o el sistema inmune se activa. Destruir, obviamente,
lo externo, lo que nos invadió. Y por ende, el reportar al enemigo es esa formación de anticuerpos que nos permiten llamarlos inmunoglobulinas G. ¿Cómo lograr el sistema inmune cumplir su función? ¿Cómo logra? Mediante 3 componentes. La primera es las barreras naturales. La segunda, sistema inmune innato o natural. Y la tercera, sistema inmune adquirido o adaptativo. Entonces, si la persona es absolutamente sana, van a llevar las secuencias dependiendo que lo invadan. Pero si el sistema inmune está deprimido, obviamente se queda en el camino, gana la invasión y se genera la enfermedad. ¿Cómo se distingue el sistema inmune lo no propio? Mediante señales. ¿A qué se refiere? Se refiere a la inmunidad innata y a la inmunidad adquirida. Mediante la inmunidad innata vamos a tener estos receptores para estructuras comunes o varios microorganismos. Llamamos receptores conservados. Para la inmunidad adquirida, son receptores capaces de reconocer estructuras únicas presentes en un microorganismo. Cuenta con un gran número de receptores diferentes. Ojo. Si bien es cierto, lo primero que se va a activar es la inmunidad innata. Cuando esta no sea suficiente, hay un puente que se llama las células dendríticas. Estas células dendríticas se convierten en un puente entre la inmunidad innata para que pase a la inmunidad adquirida. Esta inmunidad adquirida se activa después de que la innata no fue suficiente. Y es ahí donde se empieza a activar todas las células diferenciadas y trata de combatir con estos agentes externos. Por eso cuenta con un gran número de receptores diferentes. Funciones simples, 3. Defensa, homeostasia y vigilancia. Dentro de la defensa, agentes exógenos como son los microorganismos, las aberraciones que son las alergias o las inmunodeficiencias. En la hemostasia es endógeno o exógeno, o está la eliminación de las células viejas o dañadas, y a nivel de las de vigilancia son las de endógeno o exógenos o la eliminación de células mutantes. Entonces, simple como eso. Funciones del sistema inmune: defender, la homeostasia y la vigilancia. Ya habíamos mencionado a las clases de inmunidad. Teníamos la innata o natural, la adquirida o adaptativa. En este marco podemos ver la diferencia, ¿no? Habíamos dicho que la innata o natural son factores genéticos, células fagocíticas, proteínas como el C, las citoquinas, son las primeras líneas de defensa. Esta es la primera que se activa. ¿No funciona esta? Vamos a tener el puente con las células dendríticas para que se active la adquirida o adaptativa, que son específicas. Habíamos dicho que dentro de esta se activan dos sistemas, el humoral y el celular. Dentro del celular tenemos activa y pasiva. La activa tiene que ver en el periodo perinatal o los sueros inmunes. En la pasiva, obviamente, esta inmunidad adaptativa se van a dar por la propia enfermedad, produciendo los anticuerpos o mediante las vacunaciones. A lo largo del tiempo, el ser humano tenemos un carnet de vacunaciones. Este carnet de vacunaciones nos permite formar anticuerpos como defensa a patologías específicas. Una que es muy común y que se coloca de manera anual, por lo menos a nivel de salud, es la influenza. Esta influenza, todos los años, cambian de cepa. Por ende, a la vacunación, lo que va a pasar con este sistema inmune adaptativo que se va a adaptar con la formación de estos anticuerpos, previniendo que la enfermedad sea muy agresiva.
Pasiva dentro de la enfermedad, obviamente, todas las enfermedades van a producir anticuerpos. Lo malo es que aquí puede haber daños orgánicos, a diferencia de la vacunación. Cuando hablamos de activa, adquirida celular activa, lo que transmite de la madre al recién nacido y mediante estos sueros inmunes, innatos, ¿no? Entonces, bastante sencillo, bastante didáctico, cuando se pregunte, ¿no? ¿Cuáles son las clases de inmunidad? Ahí tenemos las dos. Puede ser innata, adquirida, natural o adaptativa, es válida. Recuerden que hay un puente entre estas dos clases de inmunidad para que si no funciona una, ¿cómo es que pasa a la siguiente? Ok, entonces, estas son las células que uno debe de conocer y debe de entender el por qué se activan, ¿no? Cada una de ellas en las diferentes etapas. La más común es hablar a nivel de los linfocitos. Tenemos aquí las células, los natural killers, que son los linfocitos con los antígenos. Aquí tenemos la célula infectada por virus. Entonces, ¿cómo es que este antígeno, que puede ser el CD3 o el CD4, se conecta con esta célula infectada y obviamente luego lo fagocita o lo lisa, ¿no? En la otra contraparte tenemos los complementos. Tenemos al microorganismo, tenemos los complementos o las proteínas. Estas obviamente se activan mediante varias células. Tenemos a los neutrófilos a nivel inflamatorio, a los monocitos, donde se va a dar la fagocitosis, ¿no? Y a nivel de los hematíes, la lisis de estos microbios. También está la acción de las citoquinas. Tenemos los microorganismos, tenemos las citoquinas. Estas pueden ser citadas una fila de citoquinas. Aquí, por ejemplo, están citando al CD14, donde obviamente se va a unir junto al monocito. Se va a activar la citoquina a nivel de la interleuquina 12 o el factor de necrosis tumoral, donde tiene la intervención de los neutrófilos para el resultado final del proceso inflamatorio. Asimismo, la activación de los natural killer, que son los linfocitos, mediante el interferón gamma, para, obviamente, activar el sistema de macrófago. Muy bien. En relación a la inmunidad innata y adaptativa, ¿no? Tenemos aquí la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Cómo es que estas células a lo largo del tiempo se van a activar, ¿no? Vemos que primero siempre va a ser la que se active en manera ordenada la inmunidad innata. Vemos aquí el microorganismo, la barrera epitelial. Una vez que cruzan la barrera, se va a dar la fagocitosis, ya sea mediante el monocito o los neutrófilos, dependiendo si estamos hablando de una bacteria o un virus. Entonces se activa mediante el complemento y miren aquí, a las primeras 6 horas ya tenemos la activación del complemento dando pase a los linfocitos natural killer, ¿no? Cuando la inmunidad innata no funciona, es que pasado este tiempo, quien se activa es la inmunidad adaptativa. Ya encontramos aquí a los linfocitos B, que son los precursores de la línea de los linfocitos. Recuerden que hay los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos natural killer. Estas, con la presencia de sus antígenos, su CD4, CD8, a nivel de la membrana, obviamente van a tratar de querer destruir a este microorganismo. Por ende, la activación de estos anticuerpos que se van a multiplicar porque el organismo se va a defender, entonces es donde vamos a tener masificadamente la producción de estos anticuerpos. Y a la larga, estos anticuerpos pueden quedar de memoria formando las IgGs. Tenemos también a nivel del paso de los linfocitos T, la misma situación, la formación de anticuerpos, y obviamente estos linfocitos T efectores van a terminar eliminando posiblemente al microorganismo o
si es que es resistente, persistiendo la enfermedad. Y miren el tema del tiempo, ¿no? La inmunidad innata en horas y la inmunidad adaptativa, porque es el siguiente paso, puede darse en un día, 3 días, 5 días a más, de cómo se vaya defendiendo el organismo. Entonces, en conclusión, las principales células en la intervención de estas, del sistema inmune son los linfocitos natural killer, los linfocitos B y los linfocitos T. Hablemos ahora de complemento. Si bien es cierto, hay un inicio de la cascada de complemento, tenemos 3 tipos. El primero es la alternativa, la clásica, y tenemos la vía lítica. Vamos a ir por la alternativa. Recuerden que los complementos es complemento 3 y complemento 4 los más conocidos, los más clásicos, los más representativos. Entonces, aquí vamos a tener al complemento 3 mediante el factor P. Este factor P va a activar no solamente al complemento 3B y 3C y 3A, dando paso a el complemento 3 propiamente dicho. Es el primero en activarse. Esta es en la alternativa. En la clásica vamos a tener la activación por la lectina y la activación por anticuerpos. La activación por la lectina va a tener una importancia demasiado elevado, la proteína MBLL. ¿Qué significa? Que la activación de esta se va a dar mediante azúcares en la superficie del patógeno, por ende, la activación del CD4 o complemento 4. Este complemento 4 o el C4 existe a nivel de C4A, C4B y el C4-2B. La activación de este complemento, tanto por lectinas como por anticuerpos, tenemos aquí el complemento 1Q, que a su vez, dentro de toda su composición, el complemento 1, R2, el complemento 1, S2, activan y conllevan a la producción de este complemento 4, que son los anticuerpos en la superficie del patógeno. Entonces, esta es la vía clásica de cómo se va a dar la activación del complemento 4. Por 2 activaciones, ¿no? Una es por lectina y otro es por anticuerpos. Aquí también tenemos lo mismo, ¿no? Las vías de activación de complemento, la clásica. Entonces vemos la lectina que ya lo hemos mencionado, los complejos antígeno-anticuerpo, las sustancias MBL+. Entonces, este complemento 4, obviamente gracias al complemento 2, vamos a tener la activación en conjunto. Esta convertasa que vendría a ser el complemento 3. Entonces, del complemento 3 va a pasar a la convertasa del complemento 5, donde se va a dar esta vía clásica. La vía alternativa, que se da con la superficie bacteriana y los polisacáridos, tenemos a la activación de este complemento 3 mediante el C3B, el C3A y obviamente ante la presencia del factor B. Tenemos esta unión que va a activar el BA, que es el factor D. Obviamente, a lo mismo que la clásica, se da la convertasa al complemento 3. Tenemos al factor P y la convertasa del complemento 5. Entonces, la activación de este complemento de la vía clásica es la que se conoce y esta es la alternativa. De cómo se supone que se da a nivel celular la activación de los complementos. Hoy en día los complementos tienen una importancia clínica a nivel de las patologías autoinmunes. La vía lítica es una de las últimas que se llegan a conocer porque intervienen más complementos, se llama la fase lítica. Ya teníamos a la convertasa del complemento 5, donde teníamos al C3, al C2 y al C4. Esta convertasa 5, obviamente, junto con la convertasa del complemento 5 de la vía alternativa y la vía clásica, nos llevaba a esta convertasa 5B
en un complejo de ataque de membranas. Es decir, va a necesitar la presencia del complemento 6, del complemento 7, el complemento 8 y el complemento 9. Y adicionalmente, esta fracción del complemento 9N. Y a todo esto se llama complejo de ataque a membrana. Es decir, es una vía lítica un poco más completa y agresiva en su reacción o acción de complemento. Entonces, se unifican los dos complementos, las dos vías, para terminar en un complejo de ataque a las membranas. Es lo mismo, tenemos aquí la iniciación de la activación de los complementos, ya vimos la alternativa, la clásica y la lectina, que nos lleva a lo mismo, ¿no? A tener este complejo y que finalmente nos lleva a inflamación. Su función efectora es la inflamación. Luego, se deposita el complemento 3 en los microorganismos después de este ataque, teniendo el complemento 3B, la opsonización y los fagocitos. En los pasos finales, como habíamos visto, el resultado o la conclusión de la convertasa 5 nos lleva a este complemento 5A, que es la inflamación, y por ende, el complejo de ataque a las membranas, que viene a ser la lisis de los microorganismos. Entonces, la activación de una o de otra va a ser primero inflamación, la oxonización de los fagocitos y por ende del C3 al C5 la inflamación, para finalmente, por el complejo de ataque a las membranas, se dé la lisis de los microorganismos. Las células del sistema inmune inicia desde los polimorfonucleares. ¿A qué llamamos nosotros polimorfonucleares? Son las células que tienen varios núcleos. Un segundo, por favor. Un segundo. Ahí, una carta. Ahí está. ¿Qué no te dices? Es el fondo, ¿no? No está con mucho cariño. Ve, Jamaica. Jamaica, y dice. Las disculpas del caso. Encuentro en el hospital. Ya. Entonces, en conjunto, las células del sistema inmune. Empezamos por los polimorfonucleares. ¿Quiénes abarcan los polimorfonucleares? Todos los que tienen varias células. ¿Y quiénes están dentro de ellas? Los eosinófilos. Dentro de este conjunto de células del sistema inmune están los monocitos y macrófagos. Están los basófilos y mastocitos. Eosinófilos. ¿A quiénes responden los eosinófilos? A todo el componente alergeno. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, alguno de ustedes se va a una cevichería, se pide un plato con mariscos y no sabían que eran alérgicos a los mariscos, y los primeros en activarse, ¿quiénes son? Los eosinófilos, como un mecanismo de defensa. Es de manera específica. Esa es tu función. Una cuestión así, ¿no? Para los polimorfos nucleares, donde están los neutrófilos, su primer mecanismo de defensa o barrera de defensa son los neutrófilos contra las bacterias. Es decir, me comí una hamburguesa y estaba contaminada con salmonela, y lo primero que se va a activar son los neutrófilos o segmentados. ¿Por qué? Porque ese es su mecanismo de defensa, es su tarea, es su función específica. Los monocitos están relacionados a un componente inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que cualquier situación externa que produzca de que se inflame una célula, el primero en activarse de manera específica son los monocitos. Los basófilos y mastocitos de la misma situación. Estas se van a
activar de manera inmediata ante múltiples situaciones, por bacteria, por virus, por inflamación, por alergenos, es decir, actúa en todas partes. Las células dendríticas, recuerden lo que les dije entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptiva. Estas células dendríticas se convierten en el puente, ¿no? ¿Se acuerdan? En el puente. No funciona la inmunidad innata, inmediatamente mediante estas células dendríticas se va a activar la inmunidad adaptativa. Los linfocitos natural killer, como hemos visto a lo largo de las gráficas, son las principales en activarse cuando se refiere a un componente viral. ¿Por qué? Porque tienen antígenos que son específicos, CD4, CD8, estrictamente para componentes virales. Y sabemos que hay un sinfín de componentes virales, ¿no? Las células endoteliales, los fibroblastos, las plaquetas. Sabemos que las plaquetas, su función principal es la de la hemostasia. Es decir, cuando hay una agresión externa, este sistema inmune se va a activar, pero para detener el sangrado mediante el tapón plaquetario, ¿no? Están las células epiteliales, que es la primera barrera de nuestro organismo. Los hematíes, que tienen que ver, obviamente, con la lisis o la destrucción de estas, ante la agresión de algo externo, un parásito, una afección inmunitaria, una reacción no solamente alérgica, sino una reacción ante la membrana de los hematíes. Todos estos componentes nos defienden, pero de manera específica, a algo puntual. Muy bien. Todos estos son los leucocitos. Aquí tenemos a los basófilos, aquí tenemos a su macrófago y el macrófago activado. Aquí tenemos al eosinófilo, al neutrófilo, a los mastocitos. Aquí están las células dendríticas que vienen a ser el puente entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El linfocito B con su antígeno, el linfocito natural, el linfocito T helper, cooperador con su antígeno, el linfocito T complemento o citolítico con su antígeno, el linfocito natural killer, el macrófago activado, las células presentadoras de antígeno genérica, las células plasmáticas que son propias de la médula ósea, los linfocitos T helper 1, los linfocitos T helper 2, los linfocitos T citolítico activado y los linfocitos natural killer activado. Estas células del sistema inmune, nuevamente, ya están de manera gráfica. Su principal función es de defender nuestro organismo ante la presencia de componentes externos, ¿no? Otras células. Esta es una célula dendrítica folicular porque tienen estos componentes en el citoplasma. Esta es una célula nucleada infectada. Tenemos la apoptosis, que es la muerte celular. Tenemos la lisis, que es la destrucción celular. Y tenemos la célula tumoral, que es una célula anómala, es una célula mutada, ¿no? A mí me encanta esta parte. Ojalá y me pongan mucha atención y estén tomando nota. Conocer la hematopoiesis nos permite ordenarnos en qué punto es que se activan estas células y nos permite saber cuál es el mecanismo de defensa, ¿no? Sabemos que a la cabeza tenemos el stem cell, la célula madre, el todo. Esta célula madre es una célula pluripotente que tiene a su vez dos células hijas. Una es de la línea mieloide y la otra es de la línea linfoide. Si solamente ven las gráficas, ¿cuál es la diferencia de las dos? Que de la línea mieloide tiene gran cantidad de gránulos en su citoplasma, mientras que la línea linfoide carece de estos gránulos en su citoplasma. Y es lo que se va a heredar más adelante a cada una de las células. Esta célula hija, que es mieloide, a cada una le va a heredar los gránulos.
mientras que esta célula linfoide a cada una le va a heredar la ausencia de gránulos. Vamos con la línea mieloide. Esta línea mieloide, para que llegue a su máxima maduración, los hematíes, las plaquetas, los basófilos, los eosinófilos y los granulocitos, que a su vez estos granulocitos se van a componer en neutrófilos y monocitos, requieren de estos componentes que son interleuquinas, eritropoyetina, la trombopoyetina. Por ejemplo, el complejo de la interleuquina 3, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 5. Es decir, para que esta célula alcance su maduración en la periferia, requiere de componentes proteicos en el camino para alcanzar su diferenciación celular. Es decir, los eritrocitos que pertenecen a la línea mieloide, las plaquetas, mediante los megacariocitos, pertenecen a la línea mieloide. Las células que nosotros ya conocemos en el hemograma, ¿no? Los basófilos, eosinófilos, neutrófilos y monocitos, todas ellas componen en su citoplasma de gránulos, unos más gruesos, más prominentes, otros más finos y otros aún más finos, pero todas estas cuatro contienen presencia de gránulos de la progenitora mieloide o progenitor mieloide. En relación a la línea linfoide o el progenitor linfoide, tenemos a los mencionados, los linfocitos B, los linfocitos T y los natural killer. Recuerden que los linfocitos T, a su vez, tienen al helper 1, linfocitos T, helper 2. Ahora, todas estas células, como bien se presenta, también para alcanzar su maduración a linfocitos periféricos requieren de interleuquina 7 y otros, y lo mismo para el natural killer. Entonces, toda esta gama celular, desde su presentación inmadura hasta la presentación madura, tienen funciones específicas en nuestro organismo para defender y activar tanto el sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo. Entonces, cuando hablamos de la colaboración y especialización del sistema inmune, nos referimos, ¿no?, a que, ponemos de ejemplo, tenemos a un linfocito T operador, T helper. Este T helper está mediado no solamente por un macrófago, no solamente por el linfocito T citolítico, por el natural killer, la presencia de anticuerpos, los linfocitos B, sino también está mediado por esta célula dendrítica. Estos linfocitos B se activan, pueden ser a nivel de estos anticuerpos, que a su vez pueden activarse con el linfocito T helper para luego activar al linfocito T citolítico. Si yo tengo anticuerpos y estos anticuerpos se activan a nivel de las células de la línea mieloide, entonces estos anticuerpos también pueden actuar en los diferentes tipos celulares como eosinófilos, mastocitos y neutrófilos. Estos anticuerpos también actúan sobre los complementos, sobre los macrófagos y sobre los linfocitos natural killer. Es decir, podemos tener la acción de todas ellas dependiendo de manera específica, o como se llama, ¿no?, especialización en el sistema inmune, dependiendo el organismo que ingrese y ataque de manera específica y especializada. Obviamente, el órgano, ¿cuáles son los órganos del sistema inmune? Tenemos órganos linfoides primarios y tenemos órganos y tejidos linfoides secundarios. ¿Quiénes son los órganos linfoides primarios? Tenemos al timo, donde están los linfocitos T. Tenemos la médula ósea, donde están los linfocitos B y los natural killer, la formación de ellas. Órganos y tejidos linfoides secundarios, tenemos, por ejemplo, aquí el anillo de Valdeyer,
que son los ganglios linfáticos, las amígdalas y adenoides. Tenemos el tejido linfoide asociado a los bronquios, los ganglios linfáticos, la médula ósea, el vaso. Tenemos los ganglios linfáticos mesentéricos, tenemos la placa de Peyer, tenemos el tejido urogenital linfoide y finalmente los ganglios linfáticos. Entonces, todas ellas comprenden el mecanismo del sistema inmune a nivel de órganos, ya en macro, ¿no? Salimos de la parte celular para entender dónde están ubicados estos tanto órganos linfoides primarios como órganos y tejidos linfoides secundarios. Cuando hablamos a nivel del sistema linfático, ¿cómo es la estructura de un ganglio linfático y por qué es importante, no? Entonces, la estructura principal, si vemos, tiene desde la entrada de los antígenos dendríticos macrófagos, que viene a ser el linfático eferente. Por aquí tenemos la salida de los linfocitos y macrófagos. Este es el linfático eferente. Tenemos aquí otra entrada, el linfático aferente. Aquí están los folículos secundarios activados. Estos son los folículos secundarios virgen. Por aquí está la paracorteza de los linfocitos T. Obviamente todo esto viene a ser la corteza. Tenemos al seno subcapsular macrófago. Y por último tenemos aquí a la médula. Y obviamente la válvula, ¿no? Entonces, este es un ganglio linfático que cuando lo encuentran inflamado, dicen, ¿no? Hay un ganglio de 2x1 a nivel de la axila, a nivel de la ingle, a nivel del cuello, dependiendo del órgano afectado y que nos invadió, estos ganglios linfáticos también van a reaccionar como un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, un ganglio no significa la presencia de una neoplasia al 100%. El ganglio va a inflamar en todas las situaciones habidas y por haber. En primera instancia, en un componente inflamatorio, el más sencillo. Luego, en un componente infeccioso. Y ya de larga data, en un componente neoplásico. Lo mismo, la estructura del ganglio linfático, estructural y obviamente con un folículo, ¿no? Y con esto, ya en resumen de resumen, los tipos de respuesta inmune empieza siempre por la inmunidad innata. Esta inmunidad innata hace tres cosas. Uno, reconoce, destruye, induce. No funciona la inmunidad innata, se activa la adquirida mediante dos componentes, celular y humoral, dependiendo lo que y dependiendo, pues, obviamente, el sistema inmune del paciente, de la persona. Ya, y esto ya también como una conclusión, ¿no? Cuando hablamos de una molécula extraña y cuando hablamos de una molécula propia. Y ustedes dirán, doctora, ¿pero a qué se refiere con moléculas propias, no? Es sencillo, chicos. Cuando uno habla de que su propio organismo genera anticuerpos, genera anticuerpos, esos son moléculas propias. ¿Y cuándo se puede dar? Les pongo un ejemplo. Ustedes van a la playa un día completo, ¿no? ¿Y qué pasa en la playa? Estamos expuestos con ropas diminutas, hay la radiación solar. Esta radiación solar es radiación, por ende, nuestras células epiteliales son las primeras en padecer esta invasión, ¿no? Porque estamos hablando de radiación, es un componente radioactivo. ¿Y qué pasa con el sistema inmune? Lo que va a pasar es que automáticamente se empieza a formar anticuerpos. Y si esto es de todos los días, permanente, se siguen formando anticuerpos, por ende, vamos a tener gran cantidad de moléculas propias. ¿A qué se refiere con moléculas extrañas? Obviamente a las bacterias, a los virus, a los parásitos, a los alergenos, y en relación a ella, el sistema inmune acciona.
Las moléculas extrañas, ¿qué va a pasar? Se va a defender. Se activa todo el sistema inmune. Primero el innato, después el adaptativo. Cuando no funciona, lo que va a pasar es que van a haber enfermedades autoinmunes. Pero ¿qué pasa con las moléculas propias? El organismo tiene una especie de tolerancia, tiene una especie de un límite, ¿no? Se ha formado anticuerpos, se sigue formando anticuerpos, mi cuerpo internamente se va defendiendo, va formando estas moléculas propias, pero en algún momento dice, stop, hasta aquí soporta todo mi organismo. Y es ahí donde se activa el mecanismo de tolerancia. Y más adelante vamos a tener una clase completita en relación a tolerancia, porque vamos a ver cómo se activa la tolerancia central y la tolerancia periférica. ¿Y en relación a qué va la tolerancia? Nuevamente, a las células linfocíticas. Pero ese es un tema aparte, solamente para que se entienda en macro cómo es el mecanismo de nuestro sistema. Ante las moléculas extrañas, obviamente, vamos a tener dos resultados finales, ¿no? O se activa la autoinmunidad o vamos a tener una inmunodeficiencia. Obviamente, las personas que son susceptibles, las personas que son de la tercera edad, las personas que tienen polidiagnósticos, las personas que tienen comorbilidad, las personas que son obesas, van a padecer de una inmunodeficiencia. ¿Estamos? Bien. Si era la última, era la última. Si tengo alguna pregunta, me quedan 5 minutos para que ingrese el doctor Fernández. En este instante, si me permite el sistema, voy a bajar la asistencia. Si me permite, aquí estoy bajando la asistencia. Les enseño porque tengo compartida la pantalla. Y esta asistencia se lo estoy trasladando al coordinador. Están los 68 alumnos C. Listo. Yo los depuro esto y lo envío al encargado. Mi delegada se encuentra. Sí, Ok, Anelit, listo. La presentación te lo paso por interno porque no permite la plataforma grabar ninguna teoría, es una lástima. Así es que te lo comparto por interno para que puedas compartirlo con tus compañeros, ¿bien? Es básico, el tema del sistema inmune es muy básico. Para lo que se viene para adelante va a estar en relación a esta presentación, porque vamos a hablar así, ¿no? De manera molecular, a nivel celular, y es lo que vamos a tener, ¿bien? ya, pero muchas gracias. Voy a detener la grabación en este instante. Todavía sigo con la pantalla compartida para que vean de que la sesión ha sido grabada. En este instante la estoy